BTRFS está llamado a ser el futuro sistema de fichero estándar del escritorio Linux. Y es que si bien ofrece un rendimiento inferior al de XT4 y ya no digamos XFS, BTRFS tiene una característica muy importante: el soporte nativo para la instantánea o snapshots. Y es que dicha característica permite implementar de manera, digamos, más sencilla una característica que a esta altura ya debería ser estándar, pero que no lo es. Y me estoy refiriendo a los mecanismos de retroceso. Y sí, si tenéis cierta sensación de déjà vu, es que he mencionado esto en vídeos anteriores. Dentro del ecosistema SUSE, ya que este es, por lo que sé, uno de los que más estandarizado tiene el uso de BTRFS y sobre todo la característica mencionada, ¿no? El soporte nativo para las instantáneas, uno puede ver que cuando inicia el sistema operativo en el mismo gestor de arranque, tradicionalmente Group, aunque poco a poco System Debut va ganando terreno, sobre todo en OpenSUSE Tumbleweed, uno puede ver distintas instantáneas que permiten iniciar versiones anteriores del sistema operativo. Esto sirve por si acaso las últimas actualizaciones han introducido algún bug importante que impide utilizar el sistema operativo. Se da la posibilidad al usuario de retroceder a partir del propio gestor de arranque y recuperar una versión funcional del sistema operativo sin tener que recurrir a una sesión en vivo. De hecho, yo desde que utilizo primero el sistema operativo inmutable, ahora OpenSUSE Tumbleweed, ¿no? Pero digamos que desde que utilizo sistemas operativos que implementan mecanismos de retroceso, yo no he vuelto a utilizar una sesión en vivo, ya que el propio sistema operativo me da la posibilidad de poder retroceder a una versión anterior y recuperar la funcionalidad. Y debido a esto, y bueno, yo pienso, ¿no?, que los mecanismos de retroceso, ¿no?, son más fáciles de usar y que son más cómodos que iniciar una sesión en vivo, me hacen pensar que los mecanismos de retroceso ya deberían de estar totalmente estandarizados en el escritorio Linux. Sin embargo, hay algunos espectros, sobre todo, pues bueno, puedo entender que los sistemas do-it-yourself como Arch Linux no se apunten a esto al menos de manera predeterminada, pero claro, que el ecosistema Debian no tenga esto estandarizado a estas alturas, pues la verdad es que me chirría un poco. En lo que respecta al rendimiento inferior que proporciona BTRFS frente a XT4 y XFS, no puedo decir demasiado porque el tema de los sistemas de ficheros es que se me escapa. He intentado profundizar un poco en él, pero madre mía, o sea, demasiado complejo para mis conocimientos. Y por ahí me he encontrado a ingenieros que me han reconocido que más allá de los aspectos superficiales tampoco es que sean profundos conocedores de este tema. Vamos, que es un tema que aparentemente parece relativamente sencillo, pero cuando profundizas en él dices, madre mía, el kernel Linux es súper sencillo al lado de eso. Pero vaya, sí que puedo decir que el hecho de que BTRFS sea un sistema de ficheros copy on write, cosa que no son XC4 y XFS, hace que BTRFS prácticamente por diseño rinda menos que XC4 y XFS. Dicho de otra manera, va a ser raro que BTRFS a nivel de rendimiento compita con XC4 y XFS. Sin embargo, como acabo de explicar, la principal virtud de BTRFS es otra. Es un sistema de ficheros no tan pensado, ¿no?, en ofrecer, digamos, rendimiento bruto, sino más bien en aportar resiliencia. Y por otro lado, las unidades SSD que gastamos desde hace un tiempo, que van por PCI Express, van tan rápido que la verdad es que el uso de BTRFS tampoco es que resulte un inconveniente a nivel de rendimiento, o sea, las velocidades de lectura y escritura principalmente, ¿no? Así que el impulsar BTRFS como sistema de ficheros estándar para el escritorio Linux en el contexto tecnológico actual
es una opción sensata, porque debido a las altísimas velocidades, ¿no?, que proporcionan las unidades SSD mediante PCI Express, uno puede priorizar la resiliencia que aporta BTRFS frente al, digamos, rendimiento bruto, entre comillas. Sobre un disco duro mecánico las circunstancias obviamente cambian y en este contexto recomiendo utilizar XT4 o XFS al menos para el subdirectorio Home. XFS es más rápido que XT4, pero parece que XT4 está más maduro para un contexto de escritorio, ya que no es difícil encontrar a personas quejándose por internet de que XFS les ha provocado pérdida de datos. Tras exponer superficialmente, ¿no?, el tema en torno a los sistemas de ficheros, es innegable que BTRFS está afrontando una situación de decadencia, ¿no?, entre las sucesivas versiones del kernel Linux. Y es que si bien se anuncia en cada lanzamiento del kernel Linux que se ha introducido algunos parches que deberían mejorar el rendimiento, cuando Phoronix se puso a comparar BTRFS a través de distintas versiones del kernel, descubrió que el rendimiento no estaba mejorando, ni siquiera se mantenía, sino que estaba empeorando, lo cual no era una buena noticia. Y es que si bien, como he dicho, BTRFS no es un sistema de fichero orientado a ofrecer altas velocidades de escritura y de lectura, se suponía que los parches que se han ido introduciendo en las sucesivas versiones del kernel Linux mejoraban este aspecto, pero se descubrió que a la hora de poner el sistema de fichero en un contexto de al menos prueba sintética, el rendimiento, lejos de mejorar, estaba empeorando. La consistencia del dato que acabo de poner obligó a los desarrolladores de BTRFS a ponerse mano a la obra e investigar qué estaba fallando, qué estaba haciendo que el desempeño del sistema de fichero estuviese empeorando en lugar de ir mejorando. Obviamente, los parches que se suponía que mejoran el desempeño de BTRFS no estaban orientados a ofrecer una mejora revolucionaria, pero sí al menos una pequeña mejora, ¿no? Pero, como he dicho, no es que el rendimiento al final no es que estuviese mejorando, sino que estaba empeorando. Y bueno, parece que un desarrollador ha encontrado por fin el origen de estos problemas de rendimiento y puede que el desempeño de BTRFS sea por fin corregido para la versión 7.2 del kernel. Y es que este problema de rendimiento, digamos este downgrade, ¿no?, o esta involución, mejor dicho, porque no sería un downgrade, pues, no tengo ni idea. Digamos, esta involución, ¿no?, a nivel de rendimiento empezó a notarse según la prueba que realizó Phoronix a partir de la versión 6.14 del kernel Linux. Esto quiere decir que este problema se ha ido arrastrando en la mencionada versión 6.14, la 6.15, la 6.16, la 6.17, la 6.18, la 6.19... y por lo que estoy viendo aquí también la versión 7. Lo que quiere decir que este es un problema que se está arrastrando desde hace ya un buen tiempo, ¿no? A pesar de que el desarrollo del kernel Linux ha sido acelerado en los últimos tiempos, ¿no? Y se lanzan varias versiones al año. Pero está claro que aquí hay algo que no está bien y vamos a ver si Linux 7.2 termina enderezando la situación, porque yo con estos temas prefiero mantener la prudencia hasta que el software sea publicado en fase estable y sea aprobado por terceras personas, aunque claro, tratándose de Linux, desgraciadamente no creo que tengamos muchísimo más material más allá de Phoronix, ¿no? Pero es lo que hay. Vamos a ver qué termina sacando Michael Laravel cuando
Linux 7.12 ha publicado como estable y a ver si como mínimo la situación ha mejorado si es que no ha sido corregida. Y esperemos que BTRFS, incluso dentro de su contexto, el cual ya he explicado, pues vaya al menos poco a poco mejorando su desempeño. En lo que respecta a mí, yo soy usuario de BTRFS desde que fue establecido como el sistema de ficheros predeterminado en Fedora. Y obviamente mi salto a OpenSUSE, ya sea mediante Aeon o Tumbleweed, ha hecho que BTRFS sea de uso obligatorio para mí, ya que Snapper requiere del sistema de ficheros BTRFS, ya que un mecanismo de gestión de snapshots que básicamente está hecho para BTRFS. Por lo que en mis circunstancias actuales estoy obligado a utilizar BTRFS como sistema de ficheros, al menos para la partición que sostiene el sistema operativo. Aunque como he mostrado ya en diversas ocasiones, yo soy muy flojo con el tema del particionado y yo tiendo a dejar que el propio instalador gestione todas las particiones y en este caso los subvolúmenes de BTRFS. Y claro, esto hace que desde hace muchos años yo utilice el sistema operativo, tanto la raíz como el subdirectorio home, dentro de un único volumen o dentro de una única partición BTRFS con distintos subvolúmenes. También hay que contar que desde el año 2019, 2020, no me acuerdo muy bien ahora, utilizo una única unidad SSD como almacenamiento tanto del sistema operativo como de mis datos personales a través de, como he dicho, una única partición BTRFS o un único volumen de BTRFS. Obviamente hago mi copia de seguridad, pero el hecho de que esta unidad SSD vaya por PCI Express, pues hace que, bueno, yo tenga prácticamente la velocidad que yo necesito para mi día a día. Y viendo mi trayectoria como usuario de Linux a lo largo de esta década, yo he ido premiando más la resiliencia que el rendimiento. Tampoco es que la priorización del rendimiento en equipo relativamente moderno y relativamente potente te vaya a aportar una ganancia muy grande, la verdad. Y lo dicho, o sea, si ustedes todavía utilizáis disco duro mecánico, en ese contexto sería preferible poner al menos el subdirectorio home, o sea, la partición que soporta el subdirectorio home, o sea, habría que hacer una separación ahí, en XT4 o XFS. XFS es más rápido. Pero por lo que he leído por ahí, en un contexto de escritorio provoca más problemas que XT4. Pero lo dicho, o sea, en la actualidad yo no me preocuparía por este tema si se utiliza una unidad SSD mediante PCI Express, porque de por sí las velocidades de lectura y escritura que vas a obtener van a ser bastante altas. Así que la apuesta por BTRFS como sistema de ficheros para mí tiene todo el sentido del mundo y en el caso del ecosistema SUSE básicamente ni siquiera es una elección, sino que es prácticamente una imposición debido al uso de Snapper. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!